Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Audios de Unidos en el Amor a Jesús. Manuscrito A. Capítulo 1. Rodeada de amor. Acabo, Madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo, distingo 3 periodos bien definidos. Los 3 periodos a los que se refiere Santa Teresita son la primera infancia en Alençon hasta la muerte de su madre, su infancia en Le Buissonnet hasta la Gracia de Navidad de 1886 y luego desde 1886 hasta la fecha de redacción del manuscrito A en 1895. Continúa Santa Teresita. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de nuestra Madre querida para la patria del cielo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer. Seguramente que Jesús, en su amor, quería hacerme conocer a la Madre incomparable que me había dado y que su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias. Pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Y así quería mucho a papá y a mamá, y les demostraba de 1000 maneras mi cariño, pues era muy efusiva, solo que los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. La niña es un verdadero diablillo, que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamaíta? La riñen y me dice, pero si es para que vayas al cielo, ¿no dices que tenemos que morirnos para ir allá? Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte de sus padres. Y mira lo que el 25 de junio de 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, decía mamá de mí. Tu padre acaba de instalar un columpio. Celina está loca de contenta, pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa, se sostiene como una jovencita. No hay peligro de que se suelte la cuerda, y cuando va demasiado despacio se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda, pero a pesar de todo yo no me siento tranquila cuando la veo colgada allá arriba. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a la misa de 5:30. Los primeros días no me atrevía a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba me decidí a hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada.
No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo. El ángel de la guarda ha velado por ella, y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras. Al final de la carta, mamá añadía: ahora la niña ha venido a pasarme la manita por la cara y a darme un beso. Esta criatura no quiere dejarme ni un instante y no se aparta de mi lado. Le gusta mucho salir al jardín, pero si yo no estoy allí, no quiere quedarse y se echa a llorar y no para de hacerlo hasta que me la traen. Y este es un pasaje de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Yo le dije que sí, si se portaba bien, y me contestó: ya, y si no soy buena, iré al infierno, pero sé muy bien lo que haré en ese caso. Me echaré a volar contigo, que estarás en el cielo. ¿Y cómo se las arreglará Dios para cogerme? Tú me apretarás muy fuertemente entre tus brazos. Y leí en sus ojos que estaba firmemente convencida de que Dios no podría hacerle nada mientras estuviese en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita y dice que es muy buena. No es extraño, pues esta criatura tiene miedo a darle el menor disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gustan mucho, pero se puso a suplicarme que no la cortase, porque María se lo había prohibido. Estaba excitadísima. No obstante, le di 2 y no se atrevía a aparecer por casa. En vano le decía que las rosas eran mías, que no, decía ella, que son de María. Es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño desaguisado, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita del empapelado y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó, 4 horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María: dile enseguida a papá que he rasgado el papel, y estaba allí como un criminal que espera su condena. Pero tiene su teoría de que, si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Quería mucho a mi madrina, dice Santa Teresita. Su madrina era su hermana María. Y continúa: parecía que no, pero me fijaba mucho en todo lo que se hacía y se decía a mi alrededor, y me parece que juzgaba ya las cosas como ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María enseñaba a Celina para actuar yo como ella. Después que salió de la visitación, en donde había estado internada el 2 de agosto de 1875, para obtener el favor de ser admitida en su cuarto durante las clases que le daba a Celina, me portaba muy bien y hacía todo lo que me mandaba. Por eso me colmaban de regalos que, pese a su escaso valor, me hacían mucha ilusión. Estaba muy orgullosa de mis 2 hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Cuando estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba: ¿en qué piensas?, la respuesta era invariable: en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el cristal de la ventana y decía: estoy escribiendo Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba: yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié de intención. Fuiste tú, madre querida, la persona que Jesús escogió para desposarme con él. Tú no estabas entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal,
Yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que me arrastró, desde los 2 años de edad, hacia el esposo de las vírgenes. Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte, pero tengo que continuar con la historia de la florecilla, con su historia completa y general, pues si quisiera hablar detalladamente de sus relaciones con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás. Mi querida Leonía ocupaba también un lugar importante en mi corazón. Me quería mucho. Por las tardes, cuando toda la familia salía a dar un paseo, era ella quien me cuidaba. Aún me parece estar escuchando las lindas tonadas que me cantaba para dormirme. Buscaba la forma de contentarme en todo, por eso me habría dolido mucho darle algún disgusto. Me acuerdo muy bien de su primera comunión, sobre todo del momento en que me cogió en brazos para hacerme entrar con ella en la casa rectoral. Me parecía tan bonito ser llevada en brazos por una hermana mayor toda vestida de blanco como yo. Por la noche me acostaron temprano, pues yo era muy pequeña para quedarme al solemne banquete, pero aún estoy viendo a papá trayéndole a los postres a su reinecita unos trozos de tarta. Al día siguiente, a pocos días después, fuimos con mamá a casa de la compañerita de Leonía. Esta niña no se separó de Leonía un solo instante de este hermoso día, y por la noche, en el banquete solemne, la pusieron en el puesto de honor. Creo que fue ese día cuando nuestra mamaíta nos llevó detrás de una pared para hacernos beber un poco de vino después de la comida, que nos había servido la pobre señora de Tagurao, pues no quería dejar en mal lugar a la buena mujer, pero tampoco quería que nos faltase nada. Qué tierno es el corazón de una madre, y cómo expresa su ternura en 1000 detalles previsores en los que nadie pensaría. Ahora me falta hablar de mi querida Celina, la compañerita de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir. Voy a extraer algunos pasajes de las cartas que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, año de mi nacimiento, te decía: La nodriza trajo el jueves a Teresita. Se pasó todo el tiempo riendo. La que más le gustó fue la pequeña Celina. Se reía con ella a carcajadas. Se diría que ya tiene ganas de jugar, no tardará en hacerlo. Se sostiene sobre las piernecitas, más tiesa que una estaca. Creo que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada. Pero cuando mostré mi cariño a mi querida Celinita, fue sobre todo después de dejar a mi nodriza. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y mucho menos ingenua que ella. Aunque tenía 3 años y medio menos, me parecía que fuésemos de la misma edad. Este pasaje de una carta de mamá te hará ver lo buena que era Celina y lo mala que era yo. Mi Celinita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no sabemos lo que saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado, tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho menos dulce y sobre todo de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que la haga ceder, aunque la metiésemos un día entero en el cuarto de los trastos, dormiría allí antes que decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro, es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para acusarse. Mamá, he empujado a Celina, pero solo una vez. La he pegado una vez, pero no lo volveré a hacer. Y así en todo lo que hace.
El jueves por la tarde fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría adelante con una alegría que daba gloria verla, pero cuando vio que teníamos que volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando. Esta última parte de la carta me recuerda la dicha que sentía al verte volver de la visitación. Tú, madre querida, me cogías en brazos y María cogía en los suyos a Celina. Entonces yo te hacía 1000 caricias y me echaba hacia atrás para admirar tu larga trenza. Luego me dabas una tableta de chocolate que habías guardado durante 3 meses. Imagínate qué reliquia era eso para mí.